Bien, vamos a seguir con resolviendo estos ejercicios que estábamos resolviendo. Ya hemos resuelto el primero, que aquí, bueno, lo hemos resuelto en el anterior video, que era de Edo de Bernoulli, ¿ok? Que es algo que les puede entrar quizás en su examen. Si lo quieren ver más a detalle, pueden ver el video que grabé antes de este modelo, o sea, de este ejercicio. O pueden ver el video específico que le hice de Bernoulli y lineales, ¿ok? Luego resolvimos este segundo ejercicio que es directamente el lineal. Aquí está en el video igual anterior. Si quieren ver más a detalle E2 lineales, creo que tengo un video igual ahí, lo pueden checar. Hoy vamos a resolver este que es un poco más diferente. Nos pide hallar la solución general de la ecuación diferencial de primer orden y grado superior. Primer orden porque la máxima derivada aquí, como pueden ver, todas las derivadas que hay son de orden 1. Y dice grado superior porque a diferencia de estos anteriores ejercicios, el, la derivada más alta, que en este caso es 1, o sea, de orden 1, siempre va a estar elevado a 1, digamos. Aquí está elevado a 1 y aquí también está elevado a 1. No está porque se sobreentienden, ¿no? Aquí dice grado superior porque las derivadas están elevadas ahora a un número y en este caso este está elevado a la 2 y este está elevado a la 3. Entonces, para ese tipo de ecuaciones donde hay grado superior, se requiere proceder de diferente manera. En este caso hay varias maneras, cuatro métodos en específico. Los cuatro métodos los voy a nombrar aquí para que se den cuenta un poco. Cuando tenemos de orden 1 y grado superior, los métodos que, que podemos utilizar son el de respecto o una solución respecto a la derivada, perdón, no puedo escribir bien ahorita, vamos a ponerle D. Perdón, yo. Tenemos también solución respecto a la variable y, que en este caso hay dos opciones cuando nosotros tenemos una solución respecto a la variable y. Tenemos la de Lagrange y la de Clairaut, ¿ok? De esto ya tengo videos igual, entonces pueden ir a verlos. Ahí resolvemos algunos ejercicios de Lagrange y de Clairaut y les explico igual. Y el otro es de solución respecto a X. Y ese igual tengo un video y está también con ese mismo nombre de EDO resoluble por X. Entonces, estos métodos son los que podemos aplicar. A ver. Estos son los métodos que podemos aplicar. Solución respecto a la derivada d, que es como en general. Solución respecto a la variable y, que en este caso hay de Lagrange y de Clairaut. Y solución respecto a la variable x. Esto para las ecuaciones de primer orden, es decir, el orden máximo que hay en la ecuación es de orden 1, como pueden ver aquí todas las derivadas, su orden es 1. Y grado superior porque las derivadas o la derivada más alta está elevado a un número, en este caso este está elevado a la 2 y este está elevado a la 3. ¿Ok? Entonces esos son los métodos que podemos aplicar. Para identificar un poco cuál de todos estos utilizar, normalmente si tenemos cuatro términos, por ejemplo aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro términos, normalmente esto nos indica que se tiene que resolver por este método acá, el primero, el de respecto a la derivada de, porque en este de acá lo que hay que hacer es factorizar. Entonces si nosotros podemos factorizar estos cuatro términos, de tal manera que me quede en paréntesis, por así decirlo, varios factores multiplicándose y que todo esto sea igual a cero, esto me permite poder analizar cada paréntesis por separado, o sea, decir, este término de acá igual a cero, o este término de acá b igual a cero, o este término de acá c igual a cero. Ahorita lo vamos a resolver para que se entienda mejor. Lo que voy a hacer es copiarlo tal cual está. Lo voy a poner, lo voy a copiar acá. Ejercicio 3. Tenemos derivada de y respecto de x elevado a la 3 menos y derivada de y respecto de x elevado al cuadrado menos x al cuadrado derivada de y respecto de x más x al cuadrado por y igual a 0.
Bien, y para que no nos falte espacio, esto lo voy a mover más abajo. Ya, ya. Como dije, cuando el primer método, el de solución respecto a la derivada de, si tenemos cuatro términos, como en este caso tenemos uno, dos, tres y cuatro términos, normalmente indica un poco que se puede resolver por ese método. El primer paso que hay que hacer para resolverlo por ese método es reemplazar todas las derivadas que nosotros vemos por un acrónimo, ¿no? O abreviatura, por así decirlo. En este caso le vamos a llamar D, que es como lo nombra el ingeniero. ¿Ok? Entonces ponemos aquí en vez de derivada esto, ponemos D elevado a la 3. Luego aquí ponemos Y D elevado al cuadrado menos X al cuadrado por D. Luego más X al cuadrado por Y igual a 0. Esto más que nada para que sea más fácil de factorizar. Entonces aquí lo que tenemos que es factorizar términos. De tal manera que al factorizar, dentro del paréntesis me quede algo similar a lo que hay en la otra factorización, por así decirlo. Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, podríamos factorizar quizás este de acá con este de acá. Vamos a probar. A ver, ya. Ya. Factorizando estos dos términos de acá. A ver, lo que podemos factorizar es el x al cuadrado. Entonces, vamos a poner x al cuadrado y entre paréntesis lo que me queda va a ser menos d. Y en este lado me va a quedar más y, ¿verdad? Ok. Ahora tendremos que factorizar los otros dos obligatoriamente. En este caso podemos factorizar el d al cuadrado, porque se repiten, ¿no? Entonces tenemos d al cuadrado y entre paréntesis lo que sobra. En este caso aquí me sobra una d y acá me sobra una y. Ahora, aquí voy a poner un más. Lo que me refería a que hay que factorizar de tal manera, o sea, hay que factorizar dos, de a dos términos. En este caso he factorizado este con este y luego este con este, de tal manera que lo que haya dentro del paréntesis se repita, por así decirlo, para volver a factorizar. Porque en este caso tengo todavía una suma de términos y esto no me permite analizar, o sea, lo que queríamos conseguir era dos paréntesis multiplicándose, ¿verdad? Igual a cero, de tal manera que lo que haya aquí dentro de este paréntesis lo pueda analizar por separado, o sea, igualarlo a cero por separado, y esto también por separado igual a cero. Pero en este caso todavía no puedo. ¿Por qué? Porque hay un signo más. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar lo que hay dentro del paréntesis. En este caso no son totalmente iguales, porque aquí la D tiene signo positivo y este negativo, y la Y tiene signo negativo aquí y positivo aquí. Pero podemos aplicar un truco matemático, por así decirlo, eh, sacando el signo de aquí hacia afuera, por así decirlo. O en vez de que este signo de acá positivo sea positivo, lo ponemos negativo. Y lo que hacemos es cambiar el signo que hay dentro del paréntesis. En este caso, este menos de acá lo vamos a poner en más. A ver, espera, lo voy a copiar para que se entienda hacia abajo. Habíamos dicho que para que sean iguales este paréntesis con este paréntesis de acá, vamos a quitar el signo de acá o factorizar, por así decirlo, el signo de adentro hacia afuera. Entonces vamos a tener un signo negativo afuera. Entonces este va a ser positivo y este va a ser negativo. Esto es válido, sí, porque si ustedes multiplican este signo negativo dentro del paréntesis, le va a salir lo mismo que hay aquí. Menos por más va a ser menos y menos por menos va a ser más. O sea, es lo mismo. Pero esto lo que me permite es tener lo mismo en ambos paréntesis o que se repita, digamos, ambos paréntesis. De tal manera que yo ya puedo factorizar lo que se repite, que en este caso es esto ya. Se lo factorizo. Tendría d menos y factorizado. Y lo que sobra, en este caso, aquí sobra el d al cuadrado y aquí me sobra x al cuadrado, ¿verdad? Igual a cero. ¿Ok? Todavía podemos seguir factorizando cosas. En este caso, este d al cuadrado menos x al cuadrado es resta cuadrática, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llama factorización.
Pero en este caso, ustedes se acuerdan que esta factorización era así, ¿no? Teníamos el primer término más el segundo término por el primer término menos el segundo término. Teníamos d más x, d menos x, ¿ok? Igual a cero. Es básicamente factorizar eh, eso. Ahora tenemos ya recién una multiplicación de varios paréntesis en este caso. Entonces yo puedo analizar este paréntesis por separado y este también por separado, que de hecho este paréntesis de acá se repite dos veces, entonces podemos analizarlo de esta manera, d menos x al cuadrado, y aquí d más x igual a cero. Disculpe, Vamos a ver, sí, una observación, ese primer paréntesis de menos x, comparando arriba, creo que no, la y la volvió a x. sí, sí, perdón, me equivoqué ahí, me confundí. Gracias. Gracias. A ver, ya, sería d menos y. Y aquí sí está bien, d más x y d menos x. Entonces se queda así, tenemos tres paréntesis multiplicándose y igual a cero. Y ahora lo que hay que hacer es resolver las ecuaciones por separado. Entonces, por un lado, resolveremos este primero, sería d menos y igual a cero. Que en este caso vamos a regresar el valor de d. En este caso, d valía diferencial de y respecto de x menos y. Y nos queda una ecuación diferencial sencilla. Podemos este menos y pasarlo al otro lado como positivo y tendríamos esto. Luego esta diferencial de x pasarlo a multiplicar al otro lado y esta y que está multiplicando pasarla a dividir al otro lado. Luego aplicamos integrales en ambos lados. Eh, esta integral con esta diferencial se va y me queda entonces en el lado derecho x más la constante de integración. Y esta integral de acá es logaritmo natural de y. Ok, luego lo vamos a despejar la y, lo vamos a dar así por ahora. Luego vamos a analizar este de acá ahora por separado. Tenemos b más x igual a cero. Lo mismo, regresamos el valor de la d, que en este caso sería derivada de y respecto de x, más x igual a cero. Y lo mismo sería sencillo nomás. En este caso, el x lo pasamos al otro lado. Y esta diferencia del x lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y la x se queda ahí porque, bueno, está la diferencial, entonces no lo podemos mandar al lado izquierdo. Aplicamos integrales en ambos lados, integral con diferencial se va y me queda la y despejada. Y acá el signo puede salir de la integral y la integral esta me va a dar x al cuadrado dividido entre 2 más la constante de integración. Y por último tenemos esta de acá, que es similar, solo que con signo negativo. Tenemos d menos x igual a cero. No. Ok. Entonces sería diferencial de y respecto de x menos x igual a cero. Luego la x la pasamos al lado derecho a sumar. Tendríamos esto. Luego el diferencial de x lo pasamos aquí a multiplicar. Luego aplicamos integrales en ambos lados. Integral con diferencial se va y me queda la y. Y aquí esta integral me va a dar x al cuadrado dividido entre 2 más c. Bien. Ya tendríamos los tres resultados por separado de cada paréntesis. Ya. Luego de que nosotros conseguimos los resultados, sí o sí tenemos que despejar la y. Aquí ya la tenemos, esta y despejada, esta igual y, bueno, esta no, hay que despejarla. Para ello elevamos el lado izquierdo y el lado derecho con la de tal manera que yo pueda quitar el logaritmo natural, ¿no? Y me queda entonces la y igual a elevado a la x más c. Este, como ustedes saben, por propiedades de logaritmos, yo puedo separar esto con la misma base elevado a la constante por separado. Y como la es un número y está elevado a una constante, en total todo esto de acá es una constante igual, entonces lo puedo generalizar como una constante a, por ejemplo.
Le pueden llamar con cualquier letra, pero en este caso yo le llamo A. Y ya estaría despejado. Y cabe aclarar que estas constantes son diferentes. Esta sería constante uno, que es diferente a esta otra constante, ¿sí? Por si el ingeniero les observa eso, ya que vienen de diferentes ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial, esta es otra ecuación diferencial distinta. Entonces son constantes diferentes. Una vez que ustedes tienen los resultados, en este caso tenemos ya las y despejadas, la fórmula que tienen que aplicar es más o menos así para la solución general. Tendríamos para cada y que nosotros consigamos, sería como y menos y sub 1, que sería una de las soluciones, por y menos y sub 2, por y menos y sub 3, por así decirlo, así hasta una y sub n que tengamos, y todo esto igual a 0. En nuestro caso solo tenemos 3y, entonces lo que vamos a hacer es, para la solución general, lo que hacen es simplemente poner entre paréntesis una y restarle uno de estos valores, digamos. En este caso, bueno, digamos, yo lo voy a llamar y sub 1 a esto, y sub 2 a esto y y sub 3. No importa el orden, ¿sí? Como aquí dice la fórmula que tengo que restar, por ejemplo, y sub 1, entonces en vez de y sub 1 voy a poner lo que vale, que en este caso vale e elevado a la x más a por a. Entonces voy a poner e elevado a la x por a. Y luego multiplico por otro paréntesis de y menos y sub 2. En este caso y sub 2 vale menos x al cuadrado dividido entre 2 más e sub 1. Menos por menos va a ser más y me queda x al cuadrado dividido entre 2 más la constante 1. El signo ya vimos que no importa mucho con la constante, entonces lo dejamos así. Y ahora, entre paréntesis, la otra y menos y sub 3, y en este caso y sub 3 vale x al cuadrado dividido entre 2. X al cuadrado dividido entre 2 más la otra constante c sub 2. Y todo esto igual a 0, y esta sería ya la solución general de la ecuación diferencial. No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Ya, si no hay dudas, vamos a seguir con el siguiente. Tenemos allá la solución general de la siguiente ecuación diferencial de primer orden y grado superior. Esta es el mismo tipo que esta porque tenemos de orden 1, o sea, de orden 1, y grado superior porque una de las derivadas en este caso está elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a copiarlo, vamos a poner el ejercicio 4, x es igual a y, derivada de y respecto de x, más 1 sobre derivada de y respecto de x elevado al cuadrado. Bien, lo primero que podemos hacer, mm, vamos a intentar hacerlo por el mismo método que hicimos antes, aunque ya veremos que quizás no se pueda resolver por ese. Primero repasamos todas las derivadas por, el, por la abreviatura d, así que sea más fácil mover un poco los términos. Entonces tendríamos x igual a y dividido entre d, más 1 sobre d al cuadrado. Luego multiplico toda la ecuación por d al cuadrado. Así ya no tengo términos abajo dividiendo, digamos. Entonces tendría, en el lado izquierdo, como estoy multiplicando, tendría d al cuadrado por x igual a, aquí cuando multiplico el d al cuadrado, d con d se va y me va a quedar solo una d. Entonces tengo d, y, más, y aquí d al cuadrado con d al cuadrado se va y me va a quedar 1. Entonces tengo esta ecuación. Ordenándola un poco, podemos tener esto, d por y más, bueno, perdón, sería, bueno, sí, d por y, este d al cuadrado por x lo puedo pasar al otro lado a restar,
Entonces me quedaría b al cuadrado x, y este más 1 se queda ahí. Y esto, todo esto igual a 0, ¿no? Tenemos esta ecuación. Mm, lo suyo sería factorizar si queremos resolver por el primer método que hicimos antes, pero en este caso, mm, como son solo tres términos y no cuatro, no podemos hacer de que factorizar de a dos, porque no hay número par de términos aquí, sino impar, y no nos va a salir. Podríamos ordenarlo más o menos así, d al cuadrado de x menos dy menos 1, e intentar hallar una multiplicación. Por ejemplo, tenemos dx por d. Estos dos de acá multiplicados me va a dar esto. Acá uno por menos uno me va a dar menos uno, y sumar, digamos. Pero en este caso, esta suma, por cualquier combinación que yo haga, nunca me va a dar d por y, digamos. Entonces no se puede factorizar ni nada. Entonces eso ya me da un indicio que por este método, el primero que hicimos, acá, creo que fue acá, sí. Por este método de respecto a la derivada no se puede resolver. Entonces tenemos que resolverlo por los otros. A ver, por esto de acá no se puede. Tendríamos que resolverlo por Lagrange, Clairaut o el de respecto a x. ¿Ok? Así que vamos a analizar cada caso. Bien. Eh, para el tema de Lagrange y Clairaut es mejor tener la ecuación como teníamos antes, o sea, sin las d. En este caso vamos a volverla a su forma normal, que era derivada de y respecto a x por, bueno, sería así, al cuadrado, por x. Aquí tenemos menos derivada de y respecto de x por y, menos 1 igual a 0. Para los que no vieron el video de Lagrange y Clairaut, la forma general que viene en este tipo de ecuaciones, por ejemplo, el de Lagrange, viene más o menos así. Tenemos una y despejada en el lado izquierdo, tenemos una función donde participa la derivada de y respecto de x, multiplicado por una x, más una función donde participa la misma derivada de y respecto de x. ¿Ok? Esta es la forma general en la que suelen venir estas ecuaciones. El de Clairaut es similar. Clairaut es lo mismo, solo que en este caso esta función de acá, que puede ser cualquier cosa, puede ser un logaritmo natural de la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado, por ejemplo. Eso es una función. En este caso la de Clairaut no es una función, es directamente la derivada, tal cual, por x, más, en este caso sí hay una función aquí, la misma función que derivada de y respecto de x. ¿Sí? Si no me equivoco, esta era la forma general de la ecuación de Clairaut. Y entonces vamos a intentar poner esta ecuación que tenemos aquí en alguna de estas dos formas, bueno, en la forma general de una de Lagrange, para ver cuál de estas dos cumple. Lo que hacemos es, como tenemos que tener la y despejada, entonces este término de acá que tiene la y lo voy a mandar al lado derecho a sumar, de tal manera que me queda derivada de y respecto de x por y igual, y en el otro lado me queda esto de acá menos 1. ¿Vale? Entonces tendría derivada de y respecto de x al cuadrado por x menos 1. A ver, así. Luego, como vemos aquí en la forma, la y tiene que estar despejada, y en este caso no está despejada. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada de y respecto de x multiplicándolo. Entonces lo que vamos a hacer es esto de acá, mandarlo a dividir al lado izquierdo. Entonces esto lo mandamos al lado izquierdo a dividir. Acá, como va a pasar a dividir la derivada de y respecto de x, se va a simplificar con una de estas dos que hay aquí arriba. Entonces arriba me va a quedar solo uno. ¿Ok? Y acá cuando pasa a dividir va a pasar así. Derivada de y respecto de x. Y queda así la ecuación. ¿Ok? Y como podemos ver, en este caso cumple la de Clairaut. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada de y respecto de x, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por la misma x, sumado
por una función donde solo participa la derivada de y respecto de x. Y en este caso, esta función de acá, que es como una inversa, bueno, una división, ahí participa la derivada de y respecto de x. Entonces, ese sería mi g de y respecto de x. ¿Sí? Bien, entonces ya identificamos que podemos resolverlo por claro. Ahora lo que sigue sería resolverlo básicamente por este método. Para estos métodos, lo que se hace es, primero, hacer un tipo cambio de variable, donde decimos que la derivada de y respecto de x va a ser igual a p. ¿Ok? Este es una letra. En realidad le pueden poner cualquier letra, yo le pongo p, y creo que en su libro de ingeniero le pone p igual. La cosa es que van a reemplazar en toda su ecuación las derivadas por esa misma p. Entonces tenemos y, p por x menos 1 sobre p. A lo mejor un rato. Ok, ya luego de que hemos reemplazado las derivadas por el término p, lo que hacemos es derivar lado izquierdo y lado derecho respecto de x. ¿Ok? Entonces derivamos todo el lado izquierdo, que en este caso solo está la y derivamos todo el lado derecho respecto de x. Entonces lado izquierdo y lado derecho respecto de x. ¿Ok? Para derivar más rápido, bueno, sí, más rápido y fácil, este término que es 1 sobre p, lo voy a escribir como p a la menos 1. ¿Ok? Bien, entonces derivo la y respecto de x, que me va a dar esto, derivada de y respecto de x. Luego, derivando este término de acá, como hay una resta de términos, para derivar, bueno, tenemos que derivar por separado este término y este término. Entonces, derivando esto de acá, que es una multiplicación, sería derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces va a ser derivada de p respecto de x, derivada de p respecto de x por la segunda sin derivar, que en este caso va a ser x, más derivada de la segunda, derivada de x respecto de x me va a dar 1. ¿Ok? Entonces va a ser 1 por la primera sin derivar, que va a ser p. 1 por p va a ser p. Entonces vamos a tener p. Luego derivamos este término de acá. Regla de la cadena sería derivar el exponente, que en este caso está elevado a la menos 1. Entonces el menos 1 va a bajar. El menos 1, menos por menos va a ser más. Entonces vamos a tener más. Luego le restamos 1 al exponente, que va a ser p a la menos 2. Ya hemos derivado el exponente, ahora hay que derivar lo que está dentro del exponente. Lo que está dentro del exponente es la p. Eso por regla de la cadena hay que derivarlo igual. Entonces tendríamos la derivada de p respecto de x. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, esto siempre va a pasar. En el lado izquierdo tenemos derivada de y respecto de x. Tanto como en Clairaut, que es este caso, como el de Lagrange, que es en el otro caso, siempre va a pasar esto de que el lado izquierdo podremos reemplazarlo por la misma p. O sea que esto de acá, derivada de y respecto de x, como aquí habíamos dicho que es igual a p, lo puedo reemplazar por p. Y en este caso en específico de Clairaut, esta p de acá con esta p de acá siempre se van a cancelar. O, de otra manera, esta p de acá lo puedo mandar al lado izquierdo a restar, menos esta p de acá que pasa al lado izquierdo a restar, quedándome algo así. ¿Ok? Y luego tengo p menos p, va a ser 0. Entonces, tengo esto de acá. 0. Ordenándolo un poco para que quede más bonito, esto lo voy a mandar al lado izquierdo y el 0 lo voy a mandar al lado derecho. ¿Ok? Una vez tenemos esto, que esto más o menos siempre se va a repetir en todas las ecuaciones de Clairaut, entonces en su examen van a ver lo mismo. Siempre van a tener que factorizar la derivada de p respecto de x. ¿Por qué? Porque siempre se va a repetir. Entonces en este caso factorizo lo que se repite, que en este caso es la derivada de p respecto de x. Si se llegara a repetir otra cosa más, lo factorizo igual. En este caso, normalmente lo único que se repite es la derivada. Entonces lo factorizo y lo que me queda entre paréntesis va a ser x más p a la menos 2. Y todo esto igual a 0. Y en este caso me quedan dos términos igualados a 0, lo que significa que yo puedo analizar
cada término por separado. Este término de acá igual a cero y este término de acá separado igual a cero. Vamos a empezar con este que es el más fácil. Derivada de p respecto de x igual a cero. Lo que podemos hacer es esta diferencial de x pasarlo al lado derecho, multiplicar, quedándome diferencial de p igual a cero por diferencial de x. Aplicamos integrales en ambos lados. Esta integral con este diferencial se va y me queda p. Y esta integral de cero es una constante. Entonces vamos a poner una constante c. Y normalmente esto siempre va a suceder. Siempre vamos a tener la derivada de p respecto a x igual a cero y siempre va a suceder esto acá, en todas las ecuaciones de Clavirón, donde tenemos una p que va a ser igual a c. ¿Qué hacemos con esta p igual a c, con este resultado? Lo reemplazamos en la ecuación que teníamos aquí. En el momento en que nosotros hemos reemplazado la diferencial de y respecto de x igual a p, en el primer momento que hicimos eso hay que reemplazarlo en esta ecuación. Entonces lo voy a copiar aquí, de nuevo. Entonces este valor de p igual a c hay que reemplazarlo aquí. ¿Ok? Entonces tendríamos y igual a x, bueno, voy a poner directamente la constante. En vez de p voy a poner c por x menos p a la menos 1 es como 1 sobre p, ¿no? Y luego en vez de p voy a poner la constante c. Y ya tendríamos una solución general de esta ecuación. Esta ya sería una solución. Solución general. General, ¿por qué? Porque tenemos una constante arbitraria, que sería la c, y sería explícita, en este caso porque la y está despejada. Entonces, solución general explícita. Bien. Ya analizamos este caso de acá, quedaría analizar este de acá, donde tenemos x más p a la menos 2 igual a 0. Bien. Para este segundo caso, donde tenemos x más p a la menos 2, tenemos dos formas de proceder. ¿Ok? A ver. La primera forma de proceder es cuando la p que tenemos en la ecuación no se puede despejar, o sea, no se puede dejar sola en la ecuación. Para ese caso, la única opción que tenemos es despejar la x, que siempre va a estar siempre se va a poder despejar. Entonces vamos a despejarla la x. Vamos a poner aquí primera opción. Despejar x, ¿ok? Esto lo voy a achicar. Entonces, la x vamos a dejarla ahí y el p elevado a la menos 2 lo voy a llevar al otro lado a restar. Entonces me quedaría algo así, p a la menos 2. ¿Ok? Una vez despejamos la x, esta sería una parte de nuestra solución parametrizada, ¿ok? De un sistema de soluciones, por así decirlo. Entonces lo dejamos este resultado así. Y para la segunda parte, que sería la y, donde tenemos que tener un valor de y, para conseguir ese valor de y, esta x que tenemos el valor, su valor, que en este caso es menos p elevado a la menos 2, eso lo reemplazamos en, si no me equivoco, es acá mismo, en el mismo lugar en donde nosotros despejamos la p. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. A ver, primero voy a hacer esto. Ya. Entonces, esta x de acá lo tengo que reemplazar aquí, en este valor de acá. Entonces me quedaría y, y igual a p por x, en este caso x vale menos p a la menos 2, y restado con p menos 1, elevado a la menos 1. Total que esto me va a quedar, el valor de y es igual a menos, como son la misma base, el exponente se va a sumar, menos 2 más 1 va a ser menos 1, entonces voy a tener menos p elevado a la menos 1.
menos p elevado a la menos uno. Y esto como son lo mismo y se están como sumando, en este caso restando, pero mismo signo se suma. Entonces tenemos mismo signo que es negativo y se van a sumar estos dos, dando como resultado 2p elevado a la menos uno. Y este sería el valor de y que tengo que poner aquí en la solución parametrizada. Sería y igual a menos 2p elevado a la menos uno. Y esto de acá sería solución parametrizada. Eso en el caso de que no se pueda despejar la P. ¿Ok? Entonces tendríamos la opción de despejar la X y luego cuando despejemos la X, el valor de X, que en este caso es menos P elevado a la menos 2, reemplazarlo en la ecuación que teníamos inicialmente cuando hemos hecho el cambio de variable y hallar el valor de Y en términos de P. Y eso colocarlo igual y esa sería la solución parametrizada. La otra opción que podemos proceder es cuando nosotros podemos despejar la P. En este caso creo que sí se puede. Vamos a ver. Para despejar la P, mmm, vamos a llevarlo la X al otro lado a restar, quedándome P elevado a la menos 2 igual a menos X. ¿Ok? Como está elevado a la menos 2 es lo mismo que yo dijera 1 sobre P al cuadrado, ¿verdad? Porque como tiene signo positivo y está abajo, lo puedo llevar arriba con signo negativo, que sería lo mismo que esto acá, ¿no? De tal manera que ahora yo, como esto está abajo, lo puedo mandar arriba, por así decirlo, o darle la vuelta. En este caso, este p al cuadrado va a subir y este uno que está aquí arriba va a bajar. O sea, le estoy dando la vuelta. Como el uno se sobreentiende, no lo ponemos. Y como le he dado la vuelta al lado izquierdo, tengo que darle la vuelta también al lado derecho. Entonces, aquí el x va a bajar y el uno que se sobreentiende que está abajo va a subir, quedándome menos uno sobre x. Luego aplicamos raíz en ambos lados para quitar el cuadrado. Entonces me queda así. Y me quedaría p igual a ver, a raíz de menos uno sobre x, que es un resultado medio raro. Así que yo preferiría esta solución parametrizada, la verdad. Pero en este caso, si como se puede despejar, una vez que nosotros hemos despejado la p, directamente lo reemplazamos en el mismo lado, en el mismo lugar en donde nosotros hicimos el cambio de variable que es este acá. Entonces lo reemplazamos ahí y tendríamos una solución. A ver, ya. Tendríamos y igual a p, que en este caso p me dio raíz de menos uno sobre x. Esto multiplicado por x, luego menos 1 sobre p, que bueno, es lo mismo, raíz de uno sobre x, el resultado de p. Y este sería el resultado, que sería una solución singular. ¿Ok? En este caso queda un poco raro porque como estaba al cuadrado, queda con raíces. Entonces, mm, yo preferiría dejar el resultado así parametrizado, que igual es válido. ¿Ok? Entonces, en general tendríamos este resultado de acá, donde p es igual a una constante, que este siempre se va a dar en caso de que sea Clairaut. Y esta otra parametrizada. En caso de que no sea tan complicado despejar la p, que en este caso sí se puede, pero queda un poco raro, yo lo dejaré así con la parametrizada, pero si quieren despejarlo igual, la P directamente lo despejan y lo reemplazan en la ecuación. De todas maneras, el procedimiento al inicio es lo que importa en sí. Y ya estaría resuelto este ejercicio. No sé si hay alguna duda del método de Clairaut. No. Ok, vamos a resolver este ejercicio más. Lo primero que tenemos que ver, en este caso, es que es una ecuación eh, no lineal, ya que tenemos una y derivada que está arriba del número de Euler en este caso, que en sí como tal no es de grado n, porque no está elevado a nada en sí esto, no está elevado al cuadrado, por así decirlo, pero en este caso
está arriba de un número Euler, ¿ok? Entonces, en este caso, para esta cosa tipo extrañas que pueden aparecer, normalmente nos quiere indicar que es de Lagrange o de Clairaut, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma general que tiene Lagrange, aquí voy a explicarlo de nuevo, acá, es que esta función de la derivada de y respecto de x y esta función g de la derivada de y respecto de x pueden ser cualquier cosa, digamos. O sea, pueden ser, por ejemplo, este puede ser lo que teníamos antes, que era e elevado a la derivada de y respecto de x. O sea, esto es una función que cumple, digamos. ¿Por qué? Porque ahí participa la derivada de y respecto de x. O yo igual puedo poner una función logaritmo natural de raíz, de logaritmo natural de nuevo, de derivada de y respecto de x. Esto es una función, digamos. Ya no sería una función de derivada de y respecto de x si yo pongo aparte de la derivada de y respecto de x una x, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está dentro del parámetro de la función. Sí cumpliría si aquí poniera derivada de y respecto de x y la x, digamos. ¿Por qué? Porque aquí ya la x ya está participando, por así decirlo. Pero en este caso no, esto no puede pasar, digamos. Entonces, lo que me trata de decir a esta función y a esta función de acá es un poco generalizar para todas las formas en las que puede venir este tipo de ecuación diferencial de Lagrange, ¿ok? Para generalizar todas las maneras en las que puede venir la derivada de y respecto de x. Y en este caso no sirve. ¿Por qué? Porque la forma en la que viene una derivada, en este caso, es arriba del número de Euler. Entonces vamos a intentar ordenarlo. Lo primero que hay que hacer es despejar la y. Entonces vamos a dejar la y aquí al lado izquierdo. Y en el lado derecho vamos a mandar esto de acá para que lo deje solo. Entonces vamos a tener xy derivada. Y bueno, aquí tendríamos menos 2x más e elevado a la y derivada. ¿Ok? Voy a copiar la forma general. Esto lo tienen que tener ya sea en su formulario o en la mente igual. Lo pueden memorizar. No es tan difícil. Entonces, necesitamos llegar a esta forma, ¿no? Pero el problema es que la forma general que tiene la ecuación diferencial de Lagrange es que solo tiene una sola x, multiplicando una función donde participa la y efecto de x. Pero acá yo tengo dos x. Entonces, la manera de resolver esto es fácil, es simplemente factorizando esta x. Como solo son del mismo exponente, tengo la suerte de que lo puedo factorizar. ¿Ok? Entonces, si lo factorizo, dentro del paréntesis me va a quedar la y derivada y menos 2. ¿Ok? Multiplicado por lo que factoricé, que en este caso es la x. Todo esto sumado por e elevado a la y derivada. Y como podemos ver, cumple, digamos, la Lagrange. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tengo la y, tengo la x aquí, y multiplicando la x tengo una función donde solo participa la y derivada. Aquí tenemos la y derivada y tengo menos 2, que este menos 2, bueno, un número, digamos, no pasa nada. Y acá igual tengo otra función sumándose, donde está la e elevado a la y derivada. Entonces, este es de Lagrange, digamos. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando es de Lagrange? Pues similar a lo que hicimos antes en Clairaut. Primero hacemos un cambio de variable, donde decimos que y derivada va a ser igual a p. Entonces hago ese reemplazo. Tendría en el lado izquierdo lo mismo y aquí tendría p menos 2. ¿Ok? Multiplicado por x más e elevado a la p. Luego de hacer eso, tengo que derivar lado izquierdo y lado derecho respecto de x. ¿Para qué? Para desaparecer la y. Y en este caso solo me quede términos de p. ¿Cómo hago para desaparecer la y? Pues cuando yo derivo el lado izquierdo, en este caso respecto de x, como derivé el lado izquierdo, me queda esto de acá, ¿no? Derivada de y respecto de x. Pero aquí en el cambio de variable lo que dije es que la derivada de y respecto de x es igual a p. Entonces yo puedo aquí, esto de acá, reemplazarlo por p y así olvidarme de la y, digamos. Entonces ya no tengo y, digamos. Como yo he derivado el lado izquierdo respecto de x, tengo que derivar el lado derecho también respecto de x. Entonces, acá para derivarlo más fácil, este x lo voy a multiplicar a cada término, así es más fácil derivar. Me quedaría, tendría p por x menos 2x
Y aquí me queda lo mismo, ¿no? E elevado a la p. Y ahora tengo que derivar. Esta derivada de acá es una multiplicación, entonces derivo primero, derivada de la primera por la segunda sin derivar, tendría derivada de p respecto de x por x, y luego derivada de la segunda por la primera sin derivar. Derivada de x va a ser 1, por p va a ser p, o sea, va a ser p. Derivada de esto va a ser menos 2, y derivada de esto, regla de la cadena, eh, por regla de la cadena es derivar, va a salir esto, ¿no? Derivada del exponente en sí, respecto de x, multiplicado por el mismo término que en este caso es e elevado a la p. ¿Sí? Bien. Ahora voy a ponerlo así, p igual a la derivada del lado derecho. Mm, Lo siguiente es mandar todo lo demás al lado izquierdo, que no sea estos dos términos de acá donde acompaña la derivada de p respecto de x. Entonces, este p de acá y este menos 2 lo voy a llevar al lado izquierdo. Entonces tendría este p restando, este p de acá se queda, este p pasa al otro lado restando, y este 2 de acá lo paso sumando. Y me queda entonces en el lado derecho, derivada de p respecto de x por x, más derivada de p respecto de x por e elevado a la p. Bien, p menos p va a ser 0, entonces me queda en el lado izquierdo más 2 no más. Y derivada de p, aquí yo puedo factorizar derivada de p de x con derivada de p respecto de x, ¿no? Entonces en el lado izquierdo me va a quedar 2, y aquí factorizando me queda derivada de p respecto de x por x más e elevado a la p. Ya. Eh, lo siguiente eh, es esto de acá, llevarlo al lado izquierdo, en este caso, a dividir, o sea, dejar las diferenciales solas en este caso. Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar diferencial de p respecto de x, y en el lado derecho me va a quedar el 2 dividido con x más e elevado a la p. Y aquí, en este paso, donde nosotros pasamos a dividir lo que ha sobrado al momento de factorizar esto, la derivada de p respecto de x, cuando nosotros pasamos a dividir lo que hemos factorizado al otro lado, en este caso, hay que analizar dos casos, ¿sí? ¿Ok? Uno en donde esto que pasamos a dividir es diferente de cero, o sea que x más e elevado a la p es diferente de cero. Este es como el caso uno, por así decirlo. Caso uno. Entonces, cuando es diferente de cero, procedemos de esta forma. ¿Por qué? Porque la división no me va a generar problemas al momento de resolver. Cuando es igual a cero, ahí ya vamos a tener problemas, digamos. ¿Por qué? Porque no podemos tener una división donde participe el cero. No podemos tener 2 dividido entre cero. ¿Ok? El otro caso es cuando, caso 2, bueno, obviamente va a ser cuando x más e elevado a la p. Ya digo, cuando nosotros pasemos lo que hemos factorizado, bueno, lo que ha sobrado en la factorización al otro lado a dividir, que en este caso es esto, pero en su ejercicio del examen puede ser otro. Analizamos cuando eso que pasamos es igual a cero, ¿ok? Y eso es otro caso que vamos a analizar ahorita. Primero vamos a resolver este de acá. Bien, lo que hacemos normalmente en todas las ecuaciones de Lagrange es volver esta ecuación de acá una lineal en x, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer siempre es voltear la ecuación. En este caso, cuando es diferente de cero, vamos a voltear la ecuación. Entonces tendríamos la diferencial de x arriba y la diferencial de p abajo.
en el lado izquierdo. Y acá en este lado derecho tendríamos el x más e elevado a la p arriba y este 2 de aquí abajo. ¿Ok? Le hemos dado la vuelta. ¿Esto para qué? Para tener una ecuación lineal. Si se acuerdan, y deberían acordarse porque esto es importante en su examen, una ecuación lineal de primer orden siempre viene en esta forma, ¿no? Diferencial de y respecto a x más una función p de x por y igual a otra función q de x, ¿no? Esta es la ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, esto es lo que queremos llegar, pero la variable dependiente, que en este caso era y, queremos que sea x, ¿no? Y en este caso la variable independiente, que es x, va a ser p. Para llegar a esa forma, bueno, y aquí ya lo tenemos, y siempre se va a poder, es este x de aquí pasarlo al lado izquierdo. Entonces tendríamos diferencial de x respecto de p menos, porque este x lo estamos pasando al lado izquierdo al estar, menos x sobre 2. Este 2 que está dividiendo a cada uno por separado, ¿no? Y en el lado izquierdo, bueno, derecho, perdón, me queda solo este e elevado a la p dividido entre 2. Bien, entonces tenemos esta ecuación, que en este caso es lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, ¿no? Tenemos las diferenciales, la variable dependiente aquí, aquí tenemos el x, el p de x, que en este caso sería menos un medio, y el q de x, que sería el e elevado a la p dividido entre 2. Entonces ustedes saben que para resolver este tipo de ecuaciones es con factor integrante, ¿no? Entonces teníamos nuestro factor de integración, que va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, que en este caso es esto acá, ¿no? Menos un medio. Ese menos un medio yo lo puedo sacar de la ecuación. Y me quedaría la diferencial, en este caso no de x, sino de p, ¿ok? Porque en este caso, esto de acá no es p de x como tal, ¿ok? Aquí sí es p de x porque es la variable independiente x, pero en este caso no es x la variable independiente, es p. Entonces sería en este caso p de p, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes como teníamos en nuestra fórmula, si ustedes lo tienen en su fórmula en la lineal diferencial de x, mm, no tienen que ponerle x, tienen que ponerle diferencial de p, ¿ok? O sea, la variable independiente, que en este caso es p. Al resolver esto le va a quedar e elevado a la menos p medios, ¿ok? Al resolver la integral. Y este sería el factor integrante que tienen que multiplicar lado izquierdo y lado derecho. Entonces multiplico el lado izquierdo, que es diferencial de x respecto de p menos x medios, multiplicado por e elevado a la menos p medios. O sea, por el factor integrante. Multiplicar el lado izquierdo, ahora tengo que multiplicar el lado derecho. Entonces tendría e elevado a la p dividido entre 2 por e elevado a la menos p medios. Ya. Ustedes igual saben que por fórmula el lado izquierdo se reduce a la derivada, en este caso diferencial de p, ya no diferencial de x. La derivada de la variable dependiente es la que está arriba de la diferencial. En este caso la que está arriba es x, ya no es y. Entonces sería x por el factor de integración, que en este caso el factor de integración, aquí hemos hallado que es e elevado a la menos p medios. Entonces, e elevado a la menos p medios. Igual, en el lado derecho, como es la misma base y se está multiplicando, sería la misma base y sumar los exponentes. Entonces tenemos p menos p medios, que va a dar como resultado p medios, dividido entre 2. Ok. Luego, esta diferencial de p, pasarla al otro lado a multiplicar y integrar ambos lados. Integramos lado izquierdo y lado derecho. La integral con la diferencial se simplifica y me queda x por e elevado a la menos p medios igual. Y en el lado derecho hay que resolver esta integral.
Este un medio, bueno, este un medio que está aquí, como es un número, lo puedo sacar de la integral y me quedaría algo así. E elevado a la p medios diferencial de p. Si quieren lo resuelvo esto paso por paso. Esta integral sería con cambio de variables, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Integral de e elevado a la p medios diferencial de p. Hacemos cambio de variable, donde decimos una variable u, por ejemplo, va a ser igual a p medios. Y luego derivo u respecto de p en este caso. El lado izquierdo derivo respecto de p y ahora derivo el lado derecho respecto de p y me va a quedar un medio en el lado derecho respecto de p. Sí. Luego este diferencial de p lo paso a multiplicar al lado derecho, quizá. Y este 2 que está aquí dividiendo, perdón, lo paso al otro lado a multiplicar. Me quedaría así. 2 diferencial de u igual a diferencial de p. Ya. De tal manera que ahora yo puedo reemplazar en mi integral e elevado a la p medios, pero en vez de p medios voy a poner u. Entonces tendría u. Y en vez de diferencial de p voy a poner 2 diferencial de u. Ese 2, como es un número, lo puedo sacar de la integral y me queda así la integral. Y esta integral de acá por fórmula me va a dar el mismo e elevado a la u. ¿Ok? A ver, como ya estamos en la final, directamente igual sería la constante de integración. Y en vez de u, voy a regresar en mi cambio de variable y voy a ponerle el p medios. Entonces tendría en vez de u, p medios. Y este sería el resultado de la integral. Entonces lo voy a copiar aquí, pegar, perdón. En el lado izquierdo me queda xe elevado a la menos p medios. Y en el lado derecho me queda un medio por esta integral, que esta integral el resultado me dio esto de acá. Entonces tendría 2e elevado a la p medios más la constante de c. 2 se simplifica con este 2 y al final me queda x e elevado a la menos p medios, que de hecho lo puedo directamente, como está elevado a un número negativo, lo puedo bajar abajo a dividir y ya tendría signo positivo el exponente. Y en el lado derecho me queda, como ya se simplificó el 2, me queda e elevado a la p medios más c. La recta final sería directamente la x, dejarla sola o despejarla, entonces tendríamos x igual, y este e elevado a la p medios, pasarlo al otro lado, multiplicar, de tal manera que me queda e elevado a la p medios por e elevado a la p medios, y también la constante multiplicada, ¿no? Porque al pasar esto a multiplicar, me multiplica estos dos. Entonces me queda c por e elevado a la p medios. Esto de acá, como tiene la misma base y se suman los exponentes p medio más p medios, es como sumar un medio más un medio y me va a dar 1. En este caso, un solo p. Entonces esto lo puedo quitar y puedo poner una sola p. Ok, bien. Entonces tenemos esto. Y cuando nosotros ya tenemos este resultado final, no acaba ahí, porque, de nuevo, podemos proceder de dos formas aquí. Si podemos despejar la p, o sea, podemos despejar la P y la P me daría, por ejemplo, X más C. Esto es un ejemplo, ¿sí? Si podemos despejar la P, directamente esta P lo reemplazo en la ecuación que teníamos antes, que era... ¿Dónde era? Si no me equivoco, era acá. O acá, perdón. Y lo voy a copiar, ¿no? Y igual a P menos 2 X más E elevado a la P, ¿sí? Aquí es donde nosotros reemplazamos en vez de y derivada la p, ¿no? Entonces en vez de y derivada tengo p menos 2 por x más e elevado a la p. ¿Sí? Aquí es donde tengo que reemplazar la p, en caso de que se pueda despejar la p. Si yo puedo despejar p, esa p lo reemplazo por cada p que yo vea aquí en esta ecuación. ¿Sí? Lo reemplazo aquí y lo reemplazo aquí. Y ya estaría la solución general. Ese sería un caso, pero en este caso como yo no puedo despejar P, ¿por qué? Porque la P está aquí elevado y aquí también, es como que no se puede, está difícil. Para ese caso, que normalmente va a ser el caso más común,
Como no puedo proceder de esta forma, lo que hacemos es dejar una solución parametrizada, como hicimos antes, donde tenemos la x, que en este caso ya tenemos su valor, que es e elevado a la p más una constante por e elevado a la p medios. Y aquí tenemos que tener el valor de y, pero para tener el valor de y tenemos que reemplazar esta misma x, el valor de x, aquí. Eso me queda y igual a p menos 2 por x, pero en vez de x voy a poner esto acá. Voy a poner e elevado a la p más c por e elevado a la p medios. Y en este caso esto acá, más e elevado a la p. Y este sería el valor de la y. Y esta y lo pongo aquí, en esta solución parametrizada. Y esta sería mi solución. Entonces lo enmarco y le pongo solución parametrizada. Solución parametrizada y ahí quedaría en el examen. Y todavía no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque este era el caso cuando esto de acá era diferente de cero. Hay que analizar ahora esto cuando sea igual a cero. Para ese caso es más fácil. Tenemos esto acá. X más e elevado a la p igual a cero. Como tenemos esta misma ecuación igual a cero, esta x yo lo puedo mandar al otro lado a restar en este caso. Y lo que puedo hacer es logaritmo natural en ambos lados. No quedó bien aquí. ¿Por qué logaritmo natural? Para deshacerme del número e acá en este caso. Y para que quede la p aquí, ¿no? Abajo. Entonces se simplifica el logaritmo natural con la e y me queda p es igual al logaritmo natural de menos x. Bien. Este resultado, donde p está despejada, yo lo puedo reemplazar en la misma ecuación que teníamos acá. A ver, aquí sí. Cuando nosotros hicimos el cambio de variable de p. Entonces, la solución me queda así. Tenemos y igual a p, que en este caso va a ser logaritmo natural de menos x, menos 2 por x, más e elevado a la p, que en este caso es logaritmo natural de menos x. Aquí el logaritmo natural con el e se simplifica igual, y me queda el menos x nomás. Menos x. Aquí este más ya no estaría. Me queda así. Y este sería solución singular. Solución singular. Singular se le llama la solución que no tiene constante arbitrario. Entonces, ahí ya estaría por fin terminado todo, todo el ejercicio. ¿Alguna duda del ejercicio de Lagrange? Entonces, podemos deducir que es por el primero de D, o sea, respecto de D. Bueno, voy a ponerlo aquí, ¿no? Solución respecto de la derivada D, solución respecto a la y solución respecto a la x. Y aquí en y tenemos el de Lagrange y el de Clairaut, que ya resolvimos uno de estos, uno de estos, uno de estos, y este de acá yo ya lo resolví, y es de la x. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es de la x? Primero, como dije antes, cuando es esto, respecto de d, normalmente hay como cuatro términos, ¿no? En este caso tenemos tres, no son cuatro, y factorizar de tal manera que me queden varios paréntesis, o al menos dos paréntesis multiplicándose, igual a cero y que sea fácil de factorizar, por así decirlo, es medio difícil, pero podemos intentarlo a ver si nos da. El primer método de solución respecto a la derivada es así, ¿no? Tenemos 16y al cubo. En este caso, en vez de la derivada, voy a poner la d, directamente la d al cuadrado, menos 4x por d más y igual a 0. Y ahora lo suyo es factorizar. Como son solo tres términos, acá puedo factorizar una d con un 4, digamos.
De tal manera que me queda algo así, ¿no? 4D factorizado y entre paréntesis aquí, bueno, 16 se sobreentiende que es 4 por 4, ¿no? 4 por 4 16. Entonces me va a quedar un solo 4 aquí, me queda el y al cubo y me queda una sola d. Aquí he factorizado este 4 y esta d y me va a quedar menos x más y igual a 0. Y como podemos ver no podemos hacer nada más. Entonces no se puede factorizar de esta manera. Lo otro que podríamos hacer es buscar una combinación. Por ejemplo algo así. 4y por 4y al cuadrado por d. Y aquí puede ser y por 1, por así decirlo. Y que al multiplicar y en este caso sumar me dé lo que hay en el medio. Pero en este caso no me va a dar lo que hay en el medio. Entonces no se puede factorizar. Y en este caso rápidamente ustedes tendrían que descartar que se puede resolver por este método acá. Luego el de la Y, Lagrange y Clairaut. Voy a copiar de nuevo la forma general que venía estos ejercicios. A ver. Mm, 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 Acá está. Voy a poner el de Lagrange porque el Clairaut es lo mismo. El de Lagrange y el de Clairaut necesitamos que la Y, bueno, que solo haya una sola Y que haya solo una X, ¿ok? En este caso sí se cumple, que solo hay una sola X, pero en este caso tenemos una Y aquí y un Y al cubo aquí. Tenemos varias Y en varios lados y en este caso no podemos factorizar la Y de tal manera que no me quede una Y dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque yo si factorizo la Y me va a quedar un Y al cuadrado y no se puede dejar sola. Si quieren lo pueden intentar. Si tuviéramos la Y en el lado izquierdo, esta Y de acá en el lado izquierdo y movemos todo al lado derecho, tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos más. Bueno, esto como está con negativo, pasando al lado derecho me pasaría con positivo. Entonces tendríamos 4x, y derivada, luego ya no lo voy a poner con la d. Y esto de acá que pasa a restar, pasamos a restar, quedaría 16 y al cubo, y aquí y derivada al cuadrado, ¿no? Entonces aquí se cumple Lagrange en el lado izquierdo. Aquí también porque tenemos una sola x multiplicando una función de y derivada. La función de y derivada en este caso sería 4y derivada. Pero en este caso no la cumple. ¿Por qué? Porque aquí tendría que haber una función donde solo participa la derivada de y respecto de x, pero aquí no solo participa la derivada de y respecto de x, sino la y misma. O sea, tendría que ser una función de y derivada y la y. Pero en este caso no, en Lagrange solo puede participar la y derivada. Y en este caso ya no cumple ni Lagrange ni de Clairaut en este caso. De Clairaut, ¿por qué? Porque, bueno, en este caso esto de acá tiene que ser directamente derivada de y respecto de x. La única opción que nos queda es este de acá, el de abajo, el de respecto de x. ¿Ok? Entonces vamos a volver al inicio. Esto de acá lo voy a poner en como estaba antes, derivada de y respecto de x al cuadrado. Y aquí en vez de b, derivada de y respecto de x. Bien, hasta donde yo sé, la única restricción de este método respecto a x es que haya solo una sola x. Y en este caso sí la cumple. Tenemos una sola x aquí. ¿Ok? Entonces, más o menos podemos ver que cuando cumple eso, sí se puede resolver por este método respecto a x. ¿Ok? Entonces, el primer paso es hacer un cambio de variable como hicimos de Lagrange, que es la derivada de y respecto de x va a ser igual a p. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo. 16y al cubo p al cuadrado menos 4xp más y igual a 0. El siguiente paso es dejar la x despejada sola. En este caso, este término acá que está restando lo voy a llevar al lado derecho a sumar. Entonces me queda en el lado izquierdo 16y al cubo p al cuadrado más y
igual, y esto de acá que lo pasé al otro lado va a sumar 4xp. Como dije que lo tengo que dejar solo, entonces este 4 y este p lo voy a pasar al otro lado a dividir, de tal manera que me queda aquí 4p dividiendo. 16 dividido entre 4 me va a dar 4, ¿no? Y luego una p con una p de acá se va y me va a quedar y al cubo p. Luego aquí dividiendo me queda algo así, 4p. Y entonces me queda y sobre 4p igual a x. Ok, ya hemos hecho este paso. Para hacerlo más bonito, esta x lo voy a poner en el lado izquierdo y todo lo demás en el lado derecho. Entonces me queda 4y al cubo p más 1 sobre 4y. Quiero ver si es y, sí. Y este p que está aquí abajo lo voy a llevar arriba con signo negativo, con su exponente como negativo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que vamos a hacer es derivar. Porque el siguiente paso, voy a enumerar los pasos para no perderlos. Este es el primer paso, reemplazar por p. El segundo paso es despejar x. Bueno, así. El tercer paso es derivar respecto de y. Entonces voy a derivar el lado izquierdo respecto de y. Tendría derivada de x respecto de y. Entonces, como derivé el lado izquierdo respecto de y, tengo que derivar el lado derecho también respecto de y. ¿Ok? Entonces aquí este 4 lo voy a dejar ahí. Y como aquí tengo una multiplicación, ¿ok? Tengo que derivar. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces derivada respecto de y, este 3 de acá abajo, tendría y al cuadrado. Y ahí nomás se queda, ¿no? Acá sería, bueno, sería la misma p nomás porque hemos dicho que derivada de la primera, que va a ser esto, por la segunda sin derivar, o sea, sin derivar va a ser p nomás. Luego más, derivada de la segunda, que va a ser eh, derivada de p respecto de y, no de x, porque estamos derivando respecto de y, ¿verdad? Por la primera sin derivar, o sea, y al cubo sin derivar. Esa sería esta derivada. Luego tendría que multiplicar a estos 4 por los dos términos que están dentro. Luego hacemos lo mismo aquí. Como es una multiplicación hay que hacer algo similar. Tendremos 1 sobre 4 y derivamos derivada de la primera por la segunda sin derivar. Derivada de y va a ser 1. Entonces, por la segunda sin derivar va a ser directamente p elevado a 1. Luego, derivada de la segunda, como es p elevado a la menos 1, hay que aplicar regla de la cadena. Y ahora aquí me olvidé el signo más. Derivada de la segunda, en este caso baja el menos 1. Le restamos 1 al exponente, va a ser p elevado a la menos 2. Y por regla de la cadena hay que derivar lo que está dentro del exponente. En este caso va a ser derivada de p respecto de y. ¿Ok? Eso derivada de la segunda por la primera sin derivar. O sea, y. Ok, aquí como tenemos signo negativo ya no sería signo más. Signo negativo. Este 1 de aquí se sobreentiende, entonces no lo voy a poner. Bien, nos queda algo así. Y queda un poco más bochornoso, por así decirlo, pero van a ver que luego va a cobrar sentido. Lo siguiente que hay que hacer, bueno, este fue el tercer paso, derivar respecto de y. El cuarto paso es este término del lado izquierdo, notar que en el cambio de variable, si nosotros le diéramos la vuelta a esto de acá, o sea, este diferencial de x lo mandamos arriba y este diferencial de y lo mandamos abajo, tendríamos algo así, ¿no? Derivada de x respecto de y. Como he dado la vuelta en el lado izquierdo, tengo que darle la vuelta en el lado derecho. Entonces, este p de acá baja y el 1 que se sobreentiende que está abajo va a subir. ¿Ok? Entonces, tengo este otro cambio de variable que puedo aplicar en la ecuación. Derivada de x respecto de y va a ser igual a 1 sobre p. Entonces, lo puedo reemplazar aquí. Tendría 1 sobre p. Ese sería el cuarto paso, si no me equivoco. Eh, Puedo ir este 4 de acá multiplicando a cada uno. Me quedaría
4 por 3, 12. Y al cuadrado p más, aquí quedaría 4 y al cubo, derivada de p respecto de y. Lo mismo aquí, este un cuarto lo multiplico a cada uno, me quedaría un cuarto p a la menos 1. Acá me queda menos un cuarto p a la menos 2 y derivada de p respecto de y. ¿Ok? Bien, lo siguiente es eh, para que para que quede un poco más claro. No, bueno, el siguiente paso es dejar, no, ¿cómo sería? ¿Cómo fue? Que no haya divisiones, básicamente. O sea, que no haya divisiones de P. En este caso aquí tenemos una división de P. Aquí igual, aunque no se ve, pero si este signo negativo lo pongo es otra manera, que sería, bueno, lo voy a poner aquí directo, 4P. Y aquí igual tenemos lo mismo. Tenemos 4P al cuadrado, ¿verdad? Entonces, no quiero que haya P abajo en el divisor, quiero que esté arriba. ¿Cómo hago eso? Multiplico todo, la ecuación, en este caso por el exponente mayor, que es en este caso el cuadrado. Se va a multiplicar por P al cuadrado. Ya. En este caso, para quitarme este 4 también que está aquí abajo, puedo multiplicar igual por 4 aprovechando. Entonces, multiplicando todo por 4P al cuadrado, aquí en el lado izquierdo me va a quedar 4P al cuadrado dividido entre P. Un P con un P se va a ir y me va a quedar al final 4P, ¿verdad? Luego, en el lado derecho, multiplico. 4 por 12 va a ser 48. Y al cuadrado, P al cuadrado por P va a ser P al cubo. Más. Luego, 4 por 4 va a ser 16. Perdón. Estoy siguiendo. 4 por 4, 16. Y al cubo, P al cuadrado. Derivada de P respecto de Y. Aquí solo es multiplicar, ¿ok? Lo mismo aquí, multiplicando 4p al cuadrado, un 4 con un 4 se va a simplificar y una p con una p se va a simplificar, quedándome arriba solo p. Nada más. Y acá igual, al multiplicar 4p al cuadrado, 4p al cuadrado con 4p al cuadrado se va a simplificar y me va a quedar y derivada de p respecto de y. Listo. Lo siguiente es dejar la ecuación en un lado igual a cero o igualar toda la ecuación a cero. Entonces, este 4p que está aquí lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 48y al cuadrado p al cubo más 16y al cubo p al cuadrado. Diferencial de p respecto de y. Estoy copiando nomás. Me queda más p. Este 4p al otro lado a restar. Menos 4p. Y menos y derivada de p respecto de y. Y todo esto igual a 0. Esto de acá podemos resolverlo. Tenemos más p menos 4p, signo del mayor, y se resta. En este caso, 4 menos 1 va a ser 3p. ¿Ok? Entonces, esto de acá lo puedo cambiar por esto de acá. Ya. Bien, una vez que hemos resuelto todo y ya no hay nada más que hacer, más por así decirlo, es de la misma manera que hicimos en el primer método, es factorizar dos veces, por así decirlo. O sea, factorizar en pares. O sea, factorizar esto con esto y esto con esto. Dame un rato, por favor. Ya, ya. Lo mismo, factorizar en pares. Digamos, factorizo esto con esto y por lo tanto esto con esto. De tal manera que lo que sobre en el paréntesis, en ambas factorizaciones, se pueda también factorizar. Entonces,
Es probar más que nada, no se puede atinar a la primera, por así decirlo. Lo que voy a hacer yo, mm, primero es expresar este 48 en sus números primos, por así decirlo, o al menos en números que se puedan factorizar más rápido. Teníamos 48, ¿verdad? 48, quizás lo podemos factorizar con el 16. Si 48 lo dividimos entre, o lo simplificamos entre 16, probablemente dé algo así como, a ver si sacamos la mitad, 24, 16, 8, aquí 12, aquí 4, aquí, esta es, sí, 6, aquí 2, y la mitad de 6 va a ser 3, 1, entonces tenemos que 48 dividido entre 16 va a ser 3. Lo mismo que 16 por 3 va a ser igual a 48. Entonces yo lo que puedo hacer es, en vez de poner 48, poner 16 por 3. ¿Ok? Aquí en vez de 48 puedo poner 16 por 3. Entonces aquí ya puedo factorizar esto de acá con esto de acá. Voy a probar estos dos. Factorizaría entonces el 16, un y al cuadrado y un p al cuadrado. Entonces factorizo 16 y al cuadrado y p al cuadrado, ¿no? Y entre paréntesis lo que me sobra. En este término de acá, ¿qué me sobra? Este 16 ya lo factoricé, me sobra un 3. El y al cuadrado igual lo factoricé. Eh, Aquí factoricé 2p, ¿no? P al cuadrado. Como tenía p al cubo, me va a sobrar una sola p. Se va a tener 3p. En el otro término que factoricé el 16. Factoricé y al cuadrado, me va a sobrar una sola y. Factoricé el p al cuadrado. Eh, entonces me va a quedar la diferencial de p respecto de y. Hizo. Como factoricé estos dos de acá, tengo que factorizar estos dos de acá, por ende, ¿no? En este caso, no puedo factorizar nada. Bueno, el signo. Aquí tenemos ambos que son negativos. Puedo factorizar menos y entre paréntesis poner 3p más y derivada de p. Y en este caso, como podemos ver dentro del paréntesis o lo que sobra, por así decirlo, sí se repite. Entonces podemos directamente factorizar esto y esto. Entonces factorizando eso me va a dar 3p más y derivada de p respecto de y. Y entre paréntesis lo otro que sobra, que en este caso como factoricé esto de acá, me va a sobrar esto, que es 16 y al cuadrado p al cuadrado. Y en este lado me sobra menos 1. Todo esto igual a 0. ¿Se entendió hasta acá? Este sería el quinto paso, más o menos. Ok, cuando llegamos a este paso de acá, bueno, ya saben más o menos por dónde va. Tenemos dos paréntesis que están multiplicándose y queda igual a 0, entonces vamos a analizar cada paréntesis por separado. El más fácil diría yo que es este de acá. Bueno, es una ecuación diferencial, entonces lo vamos a resolver. Tendríamos 3p más y derivada de p respecto de y igual a 0. Entonces, lo que tendríamos que hacer es y derivada de p respecto de y igual a menos 3p, ¿no? Luego, este diferencial de y, mandarlo al... Bueno, a ver, primero a esta y, que vamos a pasar a dividir, ¿ok? Ahora, este diferencial de y, pasarlo al otro lado a multiplicar, entonces quedaría así. Y este menos 3p, bueno, o este p de acá, que está multiplicando, pasarlo al otro lado a dividir, me queda así. Luego, simplemente integro a ambos lados. La integral de la izquierda es logaritmo natural de p, por fórmula. Y la integral del lado derecho, el menos 3 lo puedo sacar de la integral. Y me queda una integral que es la misma que la anterior, que sería el logaritmo natural de y más la constante.
de integración. Aquí elevo, bueno, para despejar. ah, Bien. Para despejar podemos elevar a la e ambos lados. Entonces tendría e con logaritmo natural se va y me queda p. Y en este lado, este, por propiedad de exponentes puedo separar esto y tendría por un lado logaritmo natural y por otro lado esto. De tal manera que multiplicando se me va a dar sumando. Esta vez con este logaritmo natural se va y me queda p igual a y dividido entre e elevado, perdón, dividido no, e elevado a c. Y esto de acá lo podemos interpretar como una constante que le podemos poner cualquier nombre, en este caso yo lo voy a poner a. Y este sería el valor de Mm, quiero ver si no me he equivocado en algo. No, perdón. Ah, pero no lo pausé en la grabación. Ok, aquí me equivoqué. Me olvidé del -3. Hasta acá estaba bien. Bueno, simplemente resolvemos acá esta cuestión diferencial, que era por variables separables directas. Aquí aplicamos integrales y este -3 acá me olvidé. El -3 estaría, si no lo resolvemos de nuevo, porque aquí está medio desordenado. A ver, esta integral me había dado logaritmo natural de p. Y aquí tenemos -3 y esto de acá me da logaritmo natural de y, ¿no? Más constante de integración. Luego, este -3 de acá lo puedo pasar aquí, adentro del logaritmo natural. Mm, Más que nada porque cuando nosotros hagamos esto de acá, de elevar el lado izquierdo y el lado derecho a una exponencial e, para poder simplificar los logaritmos naturales, para que esto se pueda simplificar con esto, este -3 está molestando, entonces directamente por propiedad de logaritmos, esto de acá que está multiplicando el logaritmo, puedo pasarlo dentro del logaritmo de Linus. Entonces tendría esta e con este logaritmo natural se va y me queda p. Y acá me queda e elevado al logaritmo natural de y elevado a la -3, elevado a lo que estaba multiplicando, o sea, lo paso dentro más por propiedades de exponentes, yo puedo este e pasarlo a acá igual, así, multiplicando, de tal manera que misma base se multiplica, misma base se suman los exponentes y me va a dar lo mismo. Pero en este caso, puedo esta e con este logaritmo natural simplificarlo y me queda p igual a y elevado a la -3 por e elevado a la c. Bien. Y luego lo mismo, tendría p igual a, en este caso, este e elevado a la c, como es un número elevado a una constante, puedo generalizarlo en otra constante que en este caso lo puedo llamar a. Entonces lo puedo llamar a y abajo le pongo el y elevado al cubo con el exponente positivo. O podemos dejarlo como y elevado a la -3 arriba, pero en este caso lo dejo así.
Ya. Una vez tenemos el resultado despejado, en este caso una P despejada, esta P despejada lo reemplazamos en donde nosotros hicimos el cambio de variable, que fue acá, cuando teníamos acá, cuando teníamos la X despejada. Entonces, eso acá lo voy a copiar aquí y reemplazo la P en cada P que yo vea aquí. Entonces tendría X igual, ya falló esto. Ahora sí. X igual a 4y al cubo por P, pero P en este caso vale A dividido entre, dividido entre y al cubo, más 1/4y a la menos, bueno, y normal, y p a la menos 1, que sería lo mismo que darle la vuelta a este resultado, ¿no? Sí, entonces, por y al cubo dividido entre a. Entonces, este resultado sería x igual a y al cubo con y al cubo se simplifica y me queda 4a. Y acá me queda más un cuarto y a la cuarta dividido entre a. Lo que puedo hacer es multiplicar toda la ecuación por 4a para que ya no esté abajo dividiendo, para dejarlo mejor la ecuación. Entonces me quedaría, en el lado izquierdo me queda 4ax igual a, en este caso como estoy multiplicando 4a por 4a va a ser 16a al cuadrado. Y acá 4a dividido entre 4a se simplifica y me queda a la cuarta. Puedo intentar despejar este y a la cuarta mandando este 16 al cuadrado al lado izquierdo a restar. Entonces me quedaría y a la cuarta igual a 4ax menos eso que pasó al otro lado a restar. Sería 16a al cuadrado. Y esta sería una solución. En este caso sería solución general. General porque tenemos una constante arbitraria y sería implícita porque no tenemos despejado. Lo podemos despejar sacando raíz cuarta, pero como queda medio raro, mejor lo dejamos así. Entonces sería una solución general implícita. Eso. Eso es una solución porque hemos analizado este caso acá. Faltaría este caso de acá analizarlo por separado. Entonces tendríamos 16 y a la cuarta p al cuadrado menos 1. Entonces lo mismo hay que despejar la p. En este caso no es una ecuación diferencial, es directamente una ecuación normal de toda la vida. Entonces este menos 1 de acá lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda 16 y al cuadrado, p al cuadrado igual a 1. Luego, esto que está acompañando a la p lo voy a pasar al otro lado a dividir. Me queda 1/16 y al cuadrado. Luego, para despejar la p, aplico raíz cuadrada en ambos lados. Raíz con al cuadrado se va y me queda p igual. Y acá, bueno, eh, tenemos la raíz de 16 va a ser 4, porque 4 por 4 es 16. Y la raíz de y al cuadrado es y, porque y por y va a ser y al cuadrado. Y me queda esta solución de acá, donde tenemos que p es igual a 1/4. 1/4y. Y este resultado, lo mismo, hay que reemplazarlo en la ecuación que teníamos inicialmente, donde teníamos despejado la x, que es esta de acá. Entonces lo reemplazamos ahí igual. ¿Ok? Entonces reemplazándolo tendríamos x igual 4y al cubo por p. En este caso p vale 1/4y, más 1/4y por p a la menos 1 es como darle la vuelta, entonces tendríamos aquí, en vez de 1/4y, tendríamos directamente 4y. Ok, entonces 4 dividido entre 4 se va, un y con una y se va, un 4 con un 4 se va, y me queda x igual a y al cuadrado
Y acá me queda más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí y por y va a ser y al cuadrado, ¿no? Luego aquí tenemos el mismo término sumándose, entonces al final tenemos 2y al cuadrado. Y finalmente si quiero despejar la y, puedo dejarlo así, ¿no? Tendría y al cuadrado igual a x y ese 2 que está multiplicando pasarlo al otro lado a dividir. Y tendría este resultado, que sería en este caso solución singular. Singular, ¿por qué? Porque no hay una constante arbitraria como aquí teníamos antes, que sería la A. Cuando tenemos una constante arbitraria, ya sea la A o la C, sería solución general. Y en este caso implícita, ¿por qué? Porque no está despejado. Acá igual implícito, ¿ok? Entonces ya tenemos las dos soluciones y aquí ya acabaría el ejercicio. Eso. Ya vimos todos los métodos, creo, de grado N. Entonces eso le recomendaría más que nada practicar estos cuatro métodos.